Estamos cerrando esta impresionante antología de cuentos de fútbol con El extremo fantasma de Juan Villoro, el último relato de este libro y uno de los más memorables y melancólicos. Villoro, mexicano nacido en 1956, es cronista, novelista y ensayista muy genial, autor de El Testigo, El Libro Salvaje o Dios es Redondo. Ha ganado el premio Herralde y es uno de los más grandes narradores contemporáneos de fútbol en Latinoamérica. Y nos entrega aquí un cuento que mezcla realismo crudo, corrupción sutil y un toque fantasmagórico. Y es la despedida perfecta de toda esta antología, de lo cotidiano a lo trágico, pasando por lo absurdo y lo mágico. Y hoy te lo voy a presentar para que el que esté viviendo el mundial sienta la nostalgia de las canchas olvidadas y el que no siga el balón se enganche por la humanidad profunda y la crítica social. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares de Sun, esta es nuestra sección de cuentos de fútbol y hoy en ella vamos a hablar, vamos a leer en voz alta El extremo fantasma de Juan Villoro. Vamos a nuestro intro y comenzamos. Al micrófono. Hola, bienvenidos a Crónica Lunares de Sun. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Imagina un pueblo fronterizo perdido en México, cerca del mar, donde el petróleo manda y el fútbol es la única válvula de escape para todos los trabajadores, donde hay un estadio improvisado con reflectores que apenas alumbran, gradas llenas de gente que llega en canoas y en balsas, fogatas en la tribuna después del partido, y el equipo local, los Rayados, juegan en una liga menor, que nunca ascenderá, ya que no le conviene a la empresa petrolera que los controla. El fútbol aquí no es un deporte, es una distracción controlada. Es opio para que los empleados no cuestionen nada, un circo que mantiene la paz laboral. Nuestro protagonista es Irigoyen, un entrenador veterano, exjugador que llega desde un rincón olvidado para poder dirigir este equipo y trae consigo el recuerdo de un estilo antiguo, el del viejo Scopely, un extremo fantasma de los años 30, inspirado en los místicos vascos exiliados que jugaron en México durante la Guerra Civil Española, eso que corría por la banda como espectros invisibles. Irigoyen intenta imponer táctica, discursos motivadores, entrenamiento riguroso, pero choca con la realidad. Los jugadores son empleados, juegan por obligación, no por pasión. El público viene por las mujeres que llegan en balsas, no por los goles, y el mandamás de arriba dice claro: ¿crees que nos dejarán llegar a primera? Aquí no se acaba la cancha, se acaba el mundo. El cuento avanza como un tipo de melancolía creciente. Irigoyen ve cómo su equipo gana partidos sin sentido, porque así lo ordenan, pierde la ilusión, se convierte en un estorbo útil, por decirlo de algún modo. Corre contra su pasado, ya que el estilo del juego que aprendió del fantasma Scopely, ese extremo que aparecía de golpe en una esquina sin nadie, ya no sirve para esta liga manipulada. Hay un aire fantasmagórico también. El extremo fantasma no es solo un recuerdo, es el símbolo de lo que se perdió, de la pureza que el fútbol profesional y corrupto devoró. Irigoyen termina solo, respirando la noche húmeda, oliendo a gasolina lejana y a plantas podridas, sabiendo que su legado es inútil en ese inframundo donde el fútbol es solo y meramente una herramienta de control. Juan Villoro nos lo cuenta con una prosa precisa, irónica y humana, con diálogos del pueblo, descripciones sensoriales, cuando nos habla del calor tropical, de los gritos inconexos, de la música de acordeones en las gradas, y una crítica sutil pero demoledora al fútbol como un tipo de mecanismo de alineación. No hay una épica heroica ni risas locas, hay solo resignación, nostalgia por lo que pudo ser, y un toque mágico realista en ese fantasma que corre por la banda izquierda, invisible pero eterno,
Este es un relato medio largo, uno de los más extensos de esta antología. Está narrado en tercera persona con toques introspectivos y es perfecto para poderlo leer en voz alta con pausas para que la melancolía pegue. Dura alrededor de entre 34 y 35 minutos y para mi gusto es ideal para cerrar con esta serie, ya que Villoro remata esta antología con realismo mágico futbolero, denunciando cómo el deporte puede ser manipulado para poder mantener un status quo, mientras el verdadero extremo fantasma es la libertad perdida. Enlaza brutalmente con todos nuestros cuentos anteriores, la pasión radiofónica de Delibes, el apocalipsis de Argüelles, el offside vital de Cerezales, el penalti trágico de Llamazares, el tiempo de hooligan de Axaga, la grada tribal de Vicent, las quejas de Regás, el pacto diabólico de Navarro, la locura hincha de Fontana Rosa, el genio roto de Roa Bastos, el penal eterno de Soriano, la cagada familiar de Valdano, la religión marciana de San Pedro, la libertad infantil de Brice Echenique, la corrupción rural de Fernández Santos, la tragedia del césped de Benedetti, y por último también con el directivo gris de Fernán Gómez, el cual leímos el día de ayer. Y Juan Villoro entonces cierra con este fantasma: el fútbol como un tipo de espejismo en un pueblo donde ganar nunca es una opción real. Y mientras vemos los partidos en estadios brillantes y multimillonarios, este cuento nos recuerda los miles de canchas que terminan donde empieza el mundo, donde el fútbol es escape o cadena. ¿Cuántos extremos fantasmas habrá en ligas menores que nunca vemos en la tele? Sería un cierre melancólico y poderoso, lleno de profundidad, si lo quisiéramos así, pero si quieres seguir con más cuentos como El silbido del mismo Juan Villoro, o algo más de Galeano como El árbitro, o clásicos como El puntero izquierdo de Benedetti, déjame aquí en los comentarios qué te parece lo que estamos haciendo. Recomiéndame algunos de tus cuentos favoritos, claro, de fútbol, porque esta es esta sección de estos días del Mundial. Dime a qué equipo le vas, qué equipo representas de tu país o de la región donde estás viviendo, de la ciudad o el territorio donde estás viviendo. Dime cuáles son tus equipos favoritos, pónmelo aquí en los comentarios, ya que llegaste hasta estos días, siendo domingo 28 de junio, cuando se está presentando este de Juan Villoro. Y pues nada, ¿qué tal si también nos compartes con tus amigos en WhatsApp? Me gustaría mucho que compartieras igual este link en tus diferentes plataformas de redes sociales. Y pues recuerda que aquí en la cajita de descripción voy a poner las ligas para que tú puedas ir a escuchar cada uno de estos cuentos, ¿vale? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. El extremo fantasma, Juan Villoro. Aquí solo el calor es real. Uribe empujó el sobre en el escritorio. Imaginaste demasiado, tuviste un sueño de mierda. La invectiva se sumó a las cosas que impulsaban a salir del cuarto. El salitre en la pared, la camisa turbia, el puro apagado, la ceniza que empezaba a oler de otro modo en ese plato con un absurdo escudo de los Rayados. Horas después, Irigoyen caminaba al embarcadero. La maleta le pesaba como si llevara un cuerpo para tirarlo al mar. Por alguna razón, la idea de un hombre tasajeado, los 80 kilos de una defensa o los 120 del patrón Uribe, lo entretuvo hasta alcanzar la orilla. El río inmóvil, de un color terroso, aún a la luz de la luna, se mezclaba con un mar sin olas. Al fondo se veían los mecheros de las plataformas petroleras y los focos rojos de un tanquero. Irigoyen se volvió a la derecha. Fue como beber un trago que ya solo sirve para destruir los anteriores, para desviarlos hacia una tragedia elegida. Vio la sombra escalonada del estadio, el poderoso delirio del Vasco Uribe. La luna se ocultó un instante y borró el camino que descendía entre hierbajos y la basura del domingo. Se sentó en la maleta, respiró la noche, un olor hondo a gasolinas lejanas y plantas que se podrían junto al mar. El tobillo empezaba a molestarle.
por llevar la carga del lado derecho. Hubiera querido evitar el cosquilleo, borrarlo como la tarde en la que borró la infancia con la mujer que se abrió para él a cambio de unos pesos. Siempre era así con las lesiones. Volvía cuando les daba la gana. Se vio a los 14. La nariz rota por el codazo de un lateral derecho en la cama de esa mujer que olía a hierbas mojadas. Se vio llorando al poco rato en la banca de un parque, como un cobarde que sin embargo se atrevía a llorar con la nariz rota. Recuperó golpes menores, la uña desprendida por el pisón de un uruguayo de nombre olvidado, la camisa que lo sacó del estadio de Torreón entre una lluvia de vasos con cervezas y orines, los 2 dientes que dejó en el campo de Tegucigalpa. No podía quejarse gran cosa. Simples trámites de oficina, pero el tobillo unía las heridas de otro modo. Salió del quirófano para huir al médico de voz cantada. Soria iba al balón. Atrozmente seguía en Guadalajara, con un clavo en el tobillo encajado por un fanático de las Chivas. Sí, Soria buscó algo distinto, pero encontró la tibia y el peroné de Irigoyen. Igualito que a Onofre, agregó el doctor. Cuando abandonaba su infancia y tenía la nariz rota, Irigoyen conoció los nombres de aquellos huesos raros. Alberto Onofre, el idolatrado atacante de Guadalajara. Se fracturó a unas semanas del Mundial del 70. Después de la lesión no volvió a ser el mismo y pasó a la leyenda como una amarga hipótesis, por las diagonales suaves y calibradas que nunca repartió en el Mundial. Al menos tú ya tienes la edad de los entrenadores, le dijo a Sorry Mendieta mientras le firmaba el yeso con la pésima caligrafía de los porteros. Fue ante las manos 1000 veces pateadas de Mendieta que decidió su retiro. 38 años y sin opción de juego hasta la siguiente temporada. Podía imaginar las frases de los locutores. Matusalén vuelve a las canchas. Y otras finezas. El sordo Fernández, su entrenador, le habló con una voz curtida en los 5 países que habían acabado por echarlo. ¡Aprende a recuperar balones! No soportó la idea de volverse un estorbo útil, de correr contra su pasado en la punta izquierda para justificar de otro modo el estilo de juego que aprendió con el viejo Scopelli, el extremo fantasma que de golpe aparece en la esquina sin nadie. Mejor un adiós sin fanfarrias, de acuerdo con sus récords discretos. 2 campeonatos nacionales, 32 veces con la camiseta de la selección, un buen jugador mediano, sin apodo mágico ni jugadas de gloria, pero que estuvo ahí en la densidad necesaria para que un exagerado anotara de chilena. Le llegó una brisa olorosa a brea, a cuerdas, como si estuviera ante un agua transitada. La panga apenas hacía 2 recorridos. El olor a muelle debía de venir del taquero y las plataformas a las que había vuelto los maquinistas enardecidos después del juego. Pensó en Olivia, en su sonrisa equívoca, como si dijera 2 cosas a la vez. Si ganas, nos vemos en la panga. Olivia entraba en la vida de los otros como si lo hiciera por una ventana. Tal vez él resistió el asombro porque en ese trópico de calor amortiguaban las sorpresas. El Sorry Mendieta fue el primero en hablarle a Punta Fermín, un enclave petrolero que solo aparecía en los mapas recientes. Un empresario había comprado la franquicia de un equipo de tercera división. Ahora, los Rayados estaban en segunda. Necesitaban un entrenador joven. Tu nombre le gustó, dijo Sorry, como si él hubiese alineado con Langara. Los hermanos Reyero, Silaurren, Subieta, los vascos de mitología que estuvieron en México y aún llenaban las bocas de los conocedores. Después de un curso rutinario, las descripciones vagas de cualquier enseñanza nocturna, Irigoyen sacó un diploma de entrenador, pero fue en el Brindisi, un restaurante de pasta cercano al Estadio del Atlante, donde empezó su segundo tiempo. Comía con el Sorry y el sordo Fernández cuando vio a una figura escapada de algún periódico.
El hombre se sentó a la mesa y él tuvo una impresión más curiosa. El rostro enjuto, la famosa nariz, la melena parecían acentuados en forma positiva, como si el cuarto comensal quisiera parecerse demasiado a César Luis Menotti. De algún modo, eso lo decían todos. A Menotti siempre le iba mal. Su gloria de campeón del mundo pasaba por el lento crepúsculo de los equipos que juegan de maravilla y no ganan un carajo. En esa mesa, agobiado por la presentación del sordo, un nuevo colega, Irigoyen escuchó al entrenador argentino. Se había hecho cargo de la selección y pasaba a jugar al fuera de lugar en un país donde el Cruz Azul le sacó el campeonato al Atlético Español con 3 goles en fuera de lugar. Defendería el achique en canchas donde la táctica consistía en dejar crecer el pasto e inundarlo media hora antes del juego. Supo que Menotti estaba en México para joderse. También supo que ese fervor era transmisible. Le sorprendió que todo cupiera tan fácilmente en su maleta. Habían juntado pocas cosas y por alguna razón esto le pareció la condena de los divorciados sin hijos. Punta Fermín se presentó en la mente como una tierra baldía. Aquel hombre sin apellido declaraba su falta de historia. Nada había durado ahí lo suficiente. El equipo, el estadio, la misma ciudad eran más jóvenes que Irigoyen. El vasco le mandó un chofer al aeropuerto de Cancún y durante 2 horas vio una meseta plana de árboles bajos que no se parecían a nada, o en todo caso se parecían a alguna película de África. ¿Le doy una vueltecita? El chofer aminoró la velocidad al entrar al pueblo y el calor se hizo más intenso, recorriendo una calle larga llena de ofrendas de contrabando. Una tienda mostraba un lagarto vivo, en una jaula de palos. Un poco más adelante, un cerdo estuvo a punto de meterse bajo la camioneta. Pasaron junto a las muchachas que comían hielo azul. ¿Qué tal las chamacas?, le preguntó el chofer. Irigoyen vio las piernas escuálidas, los pies en sandalias de plástico transparente. Esperan a los petroleros de las plataformas. Regresan a Punta cada 15 días. Dicen que estar cerca del petróleo lo pone a uno muy caliente. ¿Será? Irigoyen preguntó por el hielo azul. Le ponen un jarabe que viene de Panamá. Aquí todo es importado. Hasta nosotros somos de importación. ¿Quién va a nacer aquí? No había iglesia, ni plaza con kiosco, ni cancha de básquetbol. El ayuntamiento era un rectángulo que se parecía demasiado a las tiendas de aparatos de contrabando. Atravesaron un fraccionamiento de casas recién construidas y recién abandonadas. Los habitantes debían pasar la mayor parte del tiempo en el mar. Tomaron una carretera practicada sobre una meseta de piedra. A la derecha el agua se extendía con una calma excesiva que contribuía al calor. Irigoyen vio una bandada de loros. La cauda verde los acompañó un rato y descendió hacia un punto en el que debía haber árboles. Al poco rato avistaron las primeras frondas. «Aquí hay más plantas por el cenote», explicó el chofer. 2 ríos subterráneos desembocaban en una boca de agua. El vasco Uribe había comprado los terrenos húmedos para construir el estadio, la casa club y una mansión que dominaba el Caribe. Pasaron bajo una arcada con letras verdes y blancas. Rayados Fútbol Club. El equipo se llamaba así por una tribu que habitó la zona, cazadores nómadas que se rayaban el cuerpo con cal y desaparecieron sin dejar pirámides ni ofrendas. Lo único que aún recordaba su bochorno paso por la península era la camiseta del equipo. «Mire nomás qué chulada». El chofer señaló algo que podían ser las flores en primer plano, un césped impecable o la casa con balcones. Irigoyen bajó de la camioneta y apretó la mano de Uribe. Una mano áspera, que parecía salida de la meseta de piedra. «Vas a estar feliz». El vasco sonrió sin sacarse el puro de la boca. Lo tuteaba, con el aire de granadero de tantos directivos, sin esperar reciprocidad. Entraron a una sala amplia, con suelo de mármol. Una profusión de alfombras árabes
agobiaba el ambiente. Uribe lo llevó a una terraza al otro lado de la sala. Irigoyen supo que la casa había sido edificada para lograr ese punto de vista. Desde el sillón de mimbre se dominaba el estadio y la cancha misma. Las gradas recorrían el tiempo en herradura, dejando libre la cabecera que daba a la mansión del propietario. ¿Un coctelito?, preguntó Uribe. Irigoyen se volvió y descubrió a una muchacha que había llegado sin hacer ruido. Estaba descalza, tenía los ojos achinados y el pelo lacio de las muchachas que lamían hielo azul. Olivia, la presentó el vasco. Por primera vez vio la sonrisa ambigua, como si estuviera ante algo repugnante, pero sin embargo le gustaba. Tomaron un licor verde, fresco y denso. La travesía en torpor del trópico y la bebida situaron a Irigoyen en un plano de irrealidad. En el crepúsculo, los prados cobraron un resplandor extraño, como si absorbieran la luz de la tarde. «Estoy muerto», dijo. «Acompáñalo». Uribe se dirigía a la muchacha con un efecto impositivo, como si su autoridad no derivara de un salario. El bungalow destinado al entrenador resultó agradable. Televisión con canales de Miami, ventilador en el techo, regadera para dar masajes de agua. A los días siguientes transcurrieron para corregir la visión inicial de Punta Fermín. Encontró un plantel bien conformado, con 5 veteranos de primera división, una docena de novatos con más empeño que oficio, y los 4 refuerzos que exigió con su contratación. En los vestidores respiró el olor a lodo, sudores, cueros gastados, idéntico al de cualquier cancha. El recordatorio de que el fútbol partía siempre de la misma pobreza. Tal vez porque llevaba algún tiempo sin ver a nadie, los jugadores lo escucharon con un extraño respeto, como si hablara de cosas del otro lado del mar. Después de la visión semidesierta que recogió en Punta Fermín, resultó misterioso de que el estadio se llenara cada 2 domingos. A pesar de los infernales traslados en autobús para sus juegos de visitante, el equipo corría con eficacia y Marcelo Casanueva encabezó pronto la tabla de goleo. Marcelo era un tipo de jugador que Irigoyen admiraba y detestaba. Un santurrón de pelo engominado, lleno de supersticiones, que entrenaba el doble, con terco puritanismo. Aunque sus goles eran un evidente triunfo de la voluntad, no podía responder a un periodista sin menospreciar a Dios. En su mirada y en un estilo de juego había una incapacidad de disfrute que ponía en evidencia los placeres buscados por los otros, aunque en el córner parecía regirse por una disciplina superior. Después de 10 partidos, era obvio que la segunda división le quedaba chica, pero no quiso decir a los scouts del Atlas que fueron a buscarlo. Irigoyen le agradeció su lealtad y Marcelo miró desagradablemente al cielo, como si fuera entrenado por Dios. Entre semana, las plantas y el mar aislaban al equipo. Irigoyen no quiso pensar en lo que esa permanente concentración significaría al cabo de un año. En fútbol, el futuro era el próximo domingo. El camión de los Rayados iba a Cancún los días libres. Él prefería quedarse a leer las revistas que le traían sus jugadores, caminar por los prados vacíos, desvelarse con las películas de la madrugada, que siempre eran las mejores. Una de esas tardes, en que su equipo estaba lejos, caminó por una zona de palmas bajas. Llegó a un claro en el que sintió algo extraño, como cuando corría en punta y una sombra salida de cualquier parte le borraba el balón. Se volvió a la derecha y encontró a Olivia, recargada contra una palma. Un perro le lamía los pies. «Le fascina. Es por la sal. Los perros necesitan sal». Vio la lengua que mojaba los dedos de Olivia. Ella cerró los ojos para concentrarse en una caricia húmeda y rasposa, o para que él la pudiera observar mejor. Alzó los brazos, abrazó el tronco que le servía de respaldo. Irigoyen se levantó deprisa. ¿Qué hacía Olivia en Punta Fermín? El chofer le había contado que venía de Veracruz, donde el patrón tenía cafetales y una cadena de hoteles. Junto
los índices de ambas manos, sugiriendo una relación estrecha. En alguna ocasión, Irigoyen la había visto bajar de los coches largos que usaban los líderes del sindicato petrolero y de partir con ellos en el palco de Uribe, vestida con telas floreadas y brillosas que ahí eran elegantes. Tal vez el vasco la usaba para reforzar sus vínculos con el sindicato. Desde el primer juego, el entrenador entendió la función secreta del estadio. En las gradas, los hombres del petróleo encontraban a las mujeres que llegaban en canoas y balsas de los caseríos cercanos y no pagaban la renta. Irigoyen sabía de sobra que en el fútbol el público es un furor anónimo, pero a las 5 de la tarde algo distinguía a ese estadio. Los gritos inconexos, el entusiasmo a destiempo, sugerían que la gente hacía su propio juego. La cancha de los Rayados era un poco la plaza que faltaba en el pueblo. En ocasiones había golpizas y algún acuchillado que no tenía que ver con el partido. A las 7 de la noche costaba trabajo sacar a la gente. De nada servía apagar los reflectores. En las gradas aparecían fogatas, radios con música de guitarras y acordeones. Cuando se construían las plataformas, hubo que traer mujeres de Chetumal. Los hombres enloquecían con estos calores, le comentó Uribe desde su terraza. Los últimos fuegos sugerían un festejo bárbaro. El lunes en la mañana, la panga se llenaba de mujeres solas. Olivia era distinta, se quedaba en tierra y venía de más lejos. En el claro de las palmas bajas, Irigoyen sintió que ella lo miraba de otro modo. Se metió a la regadera y la tortura del agua helada lo alejó de los ojos brillantes, las piernas tostadas, los pies lamidos golosamente. Se secó con rabia. Al retirar la toalla de la cara, encontró a Olivia. Por primera vez, ella sonrió de un modo inequívoco. «Déjame verte». A partir de ese momento, Punta Fermín fue al talle estrecho de Olivia, entre sus manos, sus pezones oscuros, el olor vegetal que exhalaba su garganta, los pies manchados por la hierba, los ocasionales vahidos del cuerpo que la esperaban afuera. Olivia contaba pocas cosas, como si le costara mucho trabajo dar con las palabras para llegar a una historia. En cambio, su sonrisa siempre contradecía algo. A Irigoyen le divertía pensar ese gesto con un tiro penal, la finta hacia un lado, la resolución al otro. «El señor me espera». Ella se despedía en el tono que Marcelo usaba para sus citas con Dios en el área chica. El vasco debía saber y de un modo complejo aceptar que ella lo visitara, tal vez incluso si se lo pedía. Irigoyen acabó por acostumbrarse a esa ironía. Él, que despreciaba el marcaje personal, era vigilado hasta la intimidad. Quizás el sol calcitrante tuvo que ver con la facilidad con que Irigoyen asimiló la sombra del vasco en las visitas de Olivia. De cualquier forma, siempre tardaba en ocuparse de lo que ocurría en proximidad. Imaginaba las cosas de acuerdo al puesto que ocupó en la cancha. Lo suyo fue correr junto a la línea de cal, llenar un hueco repentino en el extremo izquierdo, un poco al margen, entre testigo y participante, como si anticipara su destino de entrenador fuera del campo o su vida en esa región donde el país extrañamente seguía existiendo. A fines de mayo, el cielo reventó en tormentas y la humedad calurosa se apoderó de las noches. El pelo de Olivia siempre se veía mojado, como una señal que pasaba afuera. Un día en el que llovió temprano y ella no pudo visitarlo, la televisión trajo noticias de Menotti. Su equipo había jugado como nunca, pero hubo cambios en la federación y el entrenador renunció entre una ola de calumnias. Irigoyen recordó la voz del sordo cargada de fracasos. «Aquí el que piensa pierde. Cuídate. Ese es el peligro de los porteros y los que juegan en punta». El Zorri y él tenían tiempo de reflexionar hasta que les llegara el balón. El portero era el excéntrico del grupo.
sus talismanes, sus vistosas sudaderas lo apartaban del resto. Con el extremo izquierdo ocurría algo similar. Ahí se acababa el equipo y todo se volvía zurdo. Hasta él desconfiaba de esa zona y entraba a la cancha con el pie derecho. Lo más grave es pensar fuera del estadio. Los directivos no lo perdonan. El sordo hablaba como si su número 11 no representara una posición, sino una conducta. Vino de lejos. Se aprovechó de nosotros, declaró un funcionario en la televisión. Se refería a Menotti. En ese momento él pensó en su futuro más allá de Punta Fermín. 2 días después, Olivia dibujaba con su dedo en la espalda sudada de Irigoyen y él le pidió que se fueran a terminar la temporada. Ella replegó las piernas, se abrazó las rodillas. Solo si ganan. Lo dijo como si eso fuera imposible, como si no hubiera leído los muchos artículos de tinta café y azul que los consagraban como la revelación de la segunda. Te conviene irte antes. Ya pasó mucho rato con el señor. Irigoyen tardó en advertir la relación entre ambas opiniones. ¿Qué te dijo? Los equipos de la primera viajan en avión. Irigoyen recordó el cielo limpio que los había descubierto durante meses, sin ver jamás la cauda de un jet. Estaban demasiado lejos. Los grandes equipos no aceptarían un viaje tan costoso y extenuante. Además, el sindicato necesita un equipo en la segunda. Olivia cerró la pinza. No lo dejarían ganar. Vete antes. Insistió en que partieran juntos. Ella repitió con la sonrisa que significaba cualquier cosa, que para eso debía ganar. Quizás lo dijo porque lo consideraba imposible o porque de un modo oscuro eso implicaba su despido. El futuro fue el domingo hasta llegar a la liguilla de ascenso. Pasaron sin trabas por equipos que confiaban en las marcas persecutorias y no anhelaban otra cosa que un gol fortuito, de preferencia a balón parado. Marcelo Casanueva jugó como si ya estuviera en su siguiente equipo. A Irigoyen le repugnaba verlo salir del campo como si ignorara sus proezas, pero sabía que esa era su ventaja, el ariete frío, inconmovible. Llegaron a la final contra el Tecnológico Hidalgo. Al día siguiente, el Esto anunció que el club de Pachuca recibiría refuerzos del América, el Atlante y el Guadalajara. La señal era inequívoca. 3 franquicias poderosas sacrificaban a sus reservas en favor a un equipo del centro. Irigoyen pensó en los aviones imposibles mencionados por Olivia. No se necesitaba gran suspicacia para advertir que el aire se empañaba. El vasco viajó a la capital y fue imposible localizarlo por teléfono. El sindicato, encargado de darles el autobús para ir a Pachuca, mandó un ejemplar oxidado de asientos metálicos que se descompuso en el istmo. Llegaron 2 horas antes del juego, como espectros de sí mismos. El árbitro los devolvió molestamente a la realidad. Se tragó el silbato cuando quiso, marcó un penalti rigorista y permitió que les fracturaran al lateral derecho. El 0-2 le salió barato. El vasco los visitó en los vestidores. Ni modo, muchachos. Se hizo lo que se pudo. Aunque buscaba un tono resignado. Lucía nervioso. Pasó las 26 horas del camino de regreso refinando esa certeza. Nada le convenía tanto a Uribe como perder en la final. Apenas le sorprendió que lo llamara a su oficina antes del partido de vuelta. Olió el aire. El puro llevaba horas apagado, pero el vasco aún lo tenía en los labios, absorto en las ideas rotas que le iban a comunicar. Aquí solo el calor es real. Empujó el sobre. Irigoyen alcanzó a ver el filo verde de los dólares. A ver si así despiertas. Tuviste un sueño de mierda. El Zorri me habló de ti y te aposté como esos imbéciles que se arriesgan su dinero según los nombres de los caballos. Eras primerizo y tenías los delirios de grandeza que siempre hunden a los equipos. Olivia me advirtió a tiempo. Sí, no pongas esa cara de tarjeta amarilla.
Yo te la puse entre las sábanas. Te debí mandar a la chingada en la primera vuelta, pero pensé que tenía suerte de principiante. Además, la taquilla es la taquilla. Después supe que no jugabas con la suerte. Montaste un equipo excesivo. ¿No se te ocurrió pensar que no se puede jugar así en los pantanos? ¿Relevos por los extremos en ese muladar? ¿Sabes cómo conseguí mi franquicia? Gente de arriba, con la que no has soñado. Necesitas que los petroleros tuvieran otra diversión que las putitas tropicales. ¿Crees que nos dejarían llegar a primera? ¿Has visto pasar un avión por este pinche cielo? Nunca va a haber equipos en las fronteras. Aquí no se acaba la cancha. Aquí se acaba el país. Irigoyen recogió una última imagen de Uribe, como si quisiera perfeccionar su desprecio. Sentía un dolor en el esternón, una náusea incontenible ante ese plato con ceniza fría. Pensó en ganar. De un modo absurdo, eso también significaba llegar a Olivia. La cabeza le dolía con fuerza cuando entró al vestidor y encaró a sus jugadores. Supuso que también ellos habían recibido dinero para perder el juego. Algunos, los veteranos a punto de despedirse, no tenían grandes motivos para rechazar un pago fuerte. Otros, por primera vez, vio a Marcelo como un aliado, simplemente no podían aceptarlo. Su arenga duró mucho. Al final todos lo miraban con un respeto que se debía más que nada al asombro de que alguien hilara tantas palabras con tan poco aire. Salieron de los vestidores como de una cámara al interior de una pirámide. Nunca la cancha de Punta Fermín le pareció tan fresca. No jueguen para el Vasco. No vean el palco de honor. ¿Qué más había dicho? De nuevo respiró los olores primarios y pobres del fútbol, y habló del dinero sin gloria, los ídolos, las cuentas que tendrían que rendir, todo muy confuso, muy apasionado, muy convincente. Fue el primero en traicionar sus palabras. En el aire había vuelto a ser ardiente. Buscó la piel tostada, el mechón oscuro de Olivia en el palco de Uribe y los líderes sindicales. Si ganaban, el Vasco estaría obligado a negociar con la federación y rematar su franquicia a algún equipo del centro. Después, con el partido ya empezado, Irigoyen se dejó llevar por una idea turbia, insistente. Que la decisión de Olivia dependiera del marcador era un motivo para perder. Yo también me la estoy jugando, le había dicho mientras él miraba la marca que tenía en el muslo. Me cayó ácido. Ignoraba cómo pudo caerle ácido, pero en los hombres del petróleo tomó la herida como un anticipo de los destrozos que vencerían su cuerpo. Sí, ella corría otros riesgos. Las noches comparadas por Uribe habían desembocado en una apuesta. Irigoyen era una oportunidad de doblar su vida, siempre y cuando entrara al juego. En el banquillo empezó a compartir los argumentos sin palabras de Olivia. Desde siempre, él no había hecho otra cosa que condicionar sus pasiones al resultado. De nuevo pensó en perder, en arruinarse el gusto de recuperar el olor vegetal de Olivia. De cualquier forma, desde el silbatazo inicial, supo que lo que se desataba esa tarde dependía muy poco de él. Era un delirio suponer que aún podía distinguir algo. El partido fue un ejercicio en confusión. Los veteranos que llegaban tarde por las jugadas apenas se distinguían de los que se barrían demasiado pronto. Por primera vez, Marcelo jugaba al lado de las emociones, erraba pases sencillos y disparaba con un ímpetu que terminaba en el graderío. Irigoyen comprendió su error. Había infundido un coraje que no pertenecía a las canchas. En el descanso, con el marcador 0-1 y el global 0-3, buscó apaciguar los nervios. Jugaba contra sí mismo, no contra el tecnológico y sus refuerzos. Leyó la desilusión en las miradas. No le creían, o creían que Uribe lo había visitado en el banquillo. Los jóvenes lo miraron como si la calma fuese un soborno y los veteranos con molestia simpatía. Añadió algún consejo para abrir la cancha y marcar al esquivo número 9. Nadie lo escuchó.
a 20 minutos del final. Marcelo fue sembrado en el área. Aún ese árbitro que tomaba la violencia como un requisito deportivo tuvo que marcar el penalti. El tirador designado era el propio Marcelo. Irigoyen sabía lo que la adrenalina produce en un cuerpo recién fauleado. Sin embargo, el sustituto podía faltar adrede. Dejó que él cobrara. Desde que lo vio correr, supo que la pelota acabaría muy lejos del arco. Marcelo tenía tantos motivos para anotar que ninguno acabaría en la red. Había amanecido. El tanquero se recortaba contra un cielo amarillo. Irigoyen vio el óxido que cubría los costados de la proa. El sobre le abultaba la camisa. Aún tenía una oportunidad de grandeza. Si podía, destruir los billetes. Sin embargo, desde que empacó sus cosas, supo que no lo haría. Lentamente aceptaba la idea de una liquidación, exagerada si se quiere, pero todo había sido un poco confuso en esos calores. Elegía un drama menor, una derrota pactada. Aguardó en el embarcadero hasta que escuchó risas y se volvió para encontrar los rostros cansados de las muchachas que regresaban de su noche en Punta Fermín. La presencia del entrenador las hizo guardar silencio. Una de ellas le ofreció un cono con hielo azul. Era la primera vez que lo probaba. Un jarabe fragante, a pétalos desconocidos. La mayoría de las muchachas estaban descalzas. Casi todas bostezaban. Se protegían los ojos del sol con los antebrazos. Ninguna parecía mayor de 20 años. Al poco rato se oyó un motor. Irigoyen buscó el estadio. Solo entonces supo que aún pensaba que Olivia podía acompañarlo. Había perdido la apuesta, pero tal vez se trataba de otra finta. Le pareció que alguien lo llamaba. Se equivocó. Era uno de los ruidos rotos que el viento trasladaba desde cualquier parte. Subió a la madera podrida con el pie derecho y sintió el empeñón que lo alejaba de la costa. Navegó río abajo, rodeado de mujeres con sueño, y obtuvo una vista insólita del estadio, un enclave de felicidad, plantas, prados bien cuidados. Entonces distinguió la silueta junto al agua. El perro le lamía los pies. Ella no agitó la mano en señal de despedida. Vio la balsa en el río caliente, como si él hubiera llegado para irse, para desprenderse hacia un lugar sin nadie, la punta que significaba el fin del juego. Suscríbete a Crónicas Lunares de Izún en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónicas Lunares de Izún es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónicas Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?